Acá en el Club del Audiolibro. Este es nuestro segundo capítulo y estamos conectando en directo desde el Instagram de Audible-es y que luego también yo creo que podemos seguirlo en mi propio Instagram, Boris Izaguirre. Yo soy Boris Izaguirre y hoy es una entrega totalmente interesante porque es completamente sobre un audiolibro y unos autores fantásticos como lo son Manuel Bartual y Carmen Pacheco, con los que vamos a conectar. Seremos 3 en esta conversación, 4 con mi cacique Tamanaco o Huaycaipuro, es el cacique Huaycaipuro. No vayan a comenzar esto y a convertirse en una oleada de momentos Twitter tremendos, porque el Twitter es muy importante en la historia de estos autores, en especial en el caso de Manuel, porque Manuel ha sido un tuitero con una amplia experiencia y yo creo que ha sido precisamente su vinculación precisamente a esta red social lo que yo creo que alentó mucho de la idea de este audiolibro del cual vamos a hablar. Santuario. Me permito, antes de que conectemos con ellos, que a lo mejor aparecen igual que María Dueñas, de repente ipso facto, sin necesidad de invitarlos, pero voy a leer un poco sobre Santuario, situado en un tiempo futuro en el que el desastre climático ha tenido lugar. El audiolibro trata acerca del santuario, un espacio con condiciones climáticas mejoradas al que acuden mujeres embarazadas para evitar que el aire contaminado afecte a la gestación. Las mujeres han sido aisladas de su entorno y evidentemente todo apunta a que esta cúpula presuntamente paradisíaca constituye un lugar sospechoso, cuya realidad sería despejada tras la llegada de Pilar al centro. Santuario está narrado esencialmente a través de diálogos entre los distintos grupos de personajes. Pilar con el resto de mujeres embarazadas o Pilar con los trabajadores del centro de ese santuario. Además de los diálogos, el propio formato concede una gran importancia a la ambientación auditiva y al acompañamiento musical. Narrativamente es una adecuación contemporánea del folletín, algo que yo creo que nos une mucho, desde luego, a Carmen, a Manuel y a mí. La trama avanza incansablemente a través de golpes de guión. El audiolibro parte de 2 temas conversacionales en la actualidad, que serían el cambio climático y el feminismo, y desde luego pues la gestación, siempre a través de mujeres, para lanzarse a una narración que evoca otras distopías contemporáneas en las que podríamos citar El cuento de la criada, que es una mujer obligada a la esclavitud sexual y que lucha por sobrevivir en un Gilead, que es una sociedad totalitaria donde se ubicaría en este momento geográficamente Estados Unidos. O incluso El juego del calamar. Cientos de personas con dificultades económicas aceptan una extraña invitación a un juego de supervivencia. El punto de partida en el santuario juega con varios equívocos. La paranoia de Pilar, esa mujer embarazada que llega a ese sitio, a ese santuario para proteger al hijo que gesta de la contaminación del cambio climático, esa paranoia se debe a su embarazo o genuinamente nos encontramos ante un espacio siniestro. ¿A quién debemos de creer? Bueno, pues yo creo que es momento perfecto para hablar con sus autores, con Carmen Pacheco y con Manuel Bartual, que los invitamos desde ya a unirse con nosotros a este audiolibro. Es emocionante la continuación, desde luego. Yo he intentado vestirme un poco en plan cambio climático, evidentemente todo combinando, porque a pesar del cambio climático no podremos nunca perder nuestro glamour, pero tengo también como una mascarilla, por si, aunque hoy sea el día jueves en que nos las vamos a quitar en el exterior, pero también tengo una mascarilla y todo combina, ¿entiendes? Que era una de las primeras cosas que quería hablar con Manuel y con Carmen. Creo que ellos han enviado una solicitud, la voy a anotar aquí, muy bien, voy a transmitir. ¡Aquí están! Hola. ¿Cómo estáis? ¡Qué alegría! Hombre, qué bien, qué serios os veo, que si me permitís, a lo mejor os molesta, qué modositos, estáis como delante de una reunión para... Sí, bueno, es que teníamos como... que colocarnos así para caber. ¡Ay, qué bien, qué bien! ¿Tenéis algo que tomar? Yo me tengo que tomar un vaso de agua ipso facto. Sí, tenemos ¿No? agua por aquí. Vale, muy bien. Hombre, lo primero es, sois autores de audiolibros, es decir, habéis entrado directamente en este universo del audiolibro pues por la puerta grande, no
viendo una obra vuestra adaptada a este nuevo tipo de narración, sino directamente escribiendo, ficcionando para ella. Sois los primeros, yo creo, en el Club del Audiolibro, auténticos actores de ficción sonora, como queremos también hablar del Sí, audiolibro. Sí, de hecho nosotros no consideramos tanto un audiolibro precisamente por lo que has dicho, porque no es una versión en audio de un libro que ya exista, sino siempre hablamos de ello más como eso, como ficción sonora. ficción sonora, Sí, sí, es como lo vemos, porque es más como, también lo puedes comparar, como decías, con un folletín, en plan como las antiguas radionovelas o como una serie para escuchar, que sería lo que la experiencia que la gente nos dice que tiene, ¿no? Que es como si viera una serie, pero una serie que solo se escucha. Claro, porque también yo creo que una cosa que ponemos mucho acá en el Club del Audiolibro es que el audiolibro vas con él, por ejemplo, puedes ir a hacer, bueno, puedes ir a hacer la compra con él, puedes conducir con él, de repente en esos momentos que tienes que ir a buscar a los niños en el colegio, pues irías con ellos. En este tema de santuario, pues a lo mejor las madres llegan un poco aterrorizadas o no, a buscar a sus niños, ¿no? Porque vienen de escuchar esta ficción vuestra sí. que juega tanto con la distopía, ¿no? Pero lo de las radionovelas me llama la atención porque no tenéis edad de haber escuchado radionovelas, ni No, tampoco no, de... Ajá. no, y de hecho, o sea, luego cuando lo escuchas es más, o sea, lo que tenemos de referencia son las series, digamos, audiovisuales. Pero nos hace gracia que al final como que se haya dado la vuelta y al final una cosa tan moderna, o sea, llevarte la serie al audio entronque con algo antiguo como la radionovela, ¿no? Porque al final es como que ha dado la vuelta. Sí, de hecho, yo creo que Claro. también lo que nos pasó también fue que cuando, yo creo que sí que tenemos un poco esta idea de radionovela, ¿no? De que cuando se hace este tipo de ficciones en audio era la radionovela clásica. Y sí que es verdad que empezamos a escuchar cosas que están haciendo también fuera en Estados Unidos y vimos que realmente había un tipo de producciones como que nos parecían muy actuales. Entonces nos parece también que el audio puede ser también un lugar perfecto para contar historias muy de ahora y que realmente eh, pues es un poco lo que estamos diciendo, que es como prácticamente como estar en una serie de televisión, solo que las imágenes te las imaginas, pero todo lo que te evoca el sonido, todo lo que te evoca las interpretaciones de los actores, todo lo que te evoca la propia historia, yo creo que es una cosa como realmente muy de ahora. Claro, las imágenes las tienes que escuchar, que es un poco lo que Sí. evidentemente nos devuelve a la radio, porque es el único medio de comunicación realmente del que tenemos conocimiento que funcione de esa manera. ¿Cómo se escribe una serie a cuatro manos? ¿Cómo se escribe una ficción sonora a cuatro manos? Y sobre todo, ¿cómo surge el pitch de la obra? Ahora que os veo así, como si yo fuera un ejecutivo que venís a venderme un pitch, si es que me da esa sensación. Y me encanta que lo veamos de esta forma. ¿Cómo surgen ambas cosas? La idea bueno, de organizaros como equipo, escribir, quién escribe pensando más en el sonido, más en las imágenes, y más en lo que hay que escribir, y luego cómo vendéis Santuario. Pues bueno, el origen de Santuarios fue una idea que les hice llegar yo a Audible. Les gustó y tal y como dieron luz verde, hablé con Carmen y le propuse que lo escribiéramos juntos. Y a partir de ahí fue tomar esta primera idea, que en el fondo era como muy básica, que estaba ya la semilla de lo que luego iba a ser Santuario, y a partir de ahí pues empezamos a pelotear ideas. Nos quedábamos para ir comentando pues cosas que nos parecía que podían encajar en esta idea primigenia que ya había, temas que nos interesaban y realmente fuimos construyendo una historia ya entre los dos. Y luego ya lo que fue un poco ya más el escribir, pues nos íbamos repartiendo los capítulos, y incluso a veces ni siquiera un capítulo completo, sino nos repartimos escenas y luego nos íbamos pasando de uno al otro. Entonces, uno escribía sobre lo que había escrito el otro y al revés, hasta Mm. llegar a tener una versión que nos convencía de los. Sí, yo la verdad es que tenía muchas dudas porque no había escrito nunca con nadie. Las cosas que había escrito eran, en plan, novela, yo sola. Y yo pensaba, no sé cómo va a funcionar esto de escribir a cuatro manos porque es como algo muy personal. Pero luego te das cuenta de que al final escribir guión era muy distinto porque no tiene esa parte, digamos, más introspectiva o literaria de estilo, ¿no? Con el que podrías chocar con otra persona, sino que en realidad era
como que nos imaginábamos una historia como si fuera una serie, ¿no? Entonces, pues muchas veces yo tenía ideas de algunos diálogos porque ya me lo estaba imaginando en mi cabeza y era como, ay, me apetece escribir esto y a él igual. Y yo creo que como que lo repartimos muy bien y luego también molaba mucho revisar lo que había hecho el otro, ¿no? Y no sé, y como que nos entendimos muy bien con los cambios, no tuvimos ahí lo típico, ningún dilema de pues me has cambiado esto y no me gusta, no sé, fue todo como muy fluido. Hombre, y también yo creo que el hecho de que vosotros al final de cuentas sois los autores y sois también como los productores, no teníais ahí un productor que os dijera, no, no, esto no lo vamos a poder hacer. Y eso facilitaba un poco que el guión Sí, realmente funcionara como una novela. Claro, el truco de una novela es que en realidad eres tú el que decide, quita y pone. No tienes que pasárselo a nadie más, ¿no? Pero me sí. encanta que realmente, es que yo creo que esas son las cosas interesantes del audiolibro, porque es una libertad creativa bastante infinita, bastante amplia, ¿no? Mm. Y eso es así. Más o menos todos tenemos en mente cómo se rueda una serie, cómo se rueda una película. Hemos vinculado a esta figura tan terrible del productor, pero que es verdadera y con la que hay que trabajar continuamente. Pero el proceso de grabar una ficción sonora exactamente cómo es. Vosotros sois las voces de de vuestro audiolibro, de Santuario. No, no, por No. suerte no. Vale. Porque por No, suerte no, creerías que de realmente, repente... sí, No, ¿Por qué por suerte? Porque de repente cuando discutíais, alguna vez lo tendríais que leer en voz alta, lo que habíais escrito. O sea que ya sabéis un poco cómo encarnar a vuestros personajes. Pero preferisteis que eso lo hicieran otros actores. sí, sí, sí. De hecho, Ujú. tuvimos muy buenos actores y la idea era que no fuese, o sea, la idea era que fuese como si estuviera actuado en una serie, no que tuviese ningún tono narrativo, porque de hecho es así, no hay, hay algunas partes de como que sería uno de una, pero muy pocas y es casi todo diálogo y está interpretado como si fuera una serie. sí, realmente Esa es la idea. sí, los protagonistas serían tres, que son Aura Garrido, Manolo Sondo y Melina Matthews, que son un poco el trío protagonista, sobre todo concretamente Pilar y Valle, que son personajes de Melina Matthews y Aura Garrido. Pero bueno, luego también la serie está también Miki García, ¿qué más está? Dani Pérez Prada, Rocío León. O sea, realmente hay un equipo de actores, con algunos yo ya había trabajado y otros no, pero la verdad es que tengo mucha suerte porque sí que hicimos como nuestra carta a los Reyes que el actor me gustaría tener en la serie y la verdad es que casi todos por agenda pues pudieron entrar. Qué Y muy bien, bueno. realmente fue, o sea, grabar, lo que grabar en el santuario fue nada, entrar en el estudio y aparte de escribir yo con Carmen, yo también lo pude dirigir y fue pues nada, estar con ellos dirigiendo, grabando escenas, pues realmente como grabarías una escena de una peli, pero mucho más sencillo porque realmente, pues bueno, simplemente están ellos con los micros, pero sí que los juntamos para que estuvieran juntos, para que realmente se fueran dando réplica uno del otro y se imaginaran que estaban en este espacio. Soy como esos guionistas que de repente, la mayoría de las veces los guionistas firmamos contratos de que no nos podemos acercar a los actores. Yo eso lo agradezco Sí. muchísimo. Sí, pero en este caso, en el audiolibro, pues como es una cosa un poco como más, es más familiar, estáis en un estudio de grabación, quizás a lo mejor no se respete tanto. Y sí estabais allí pendientes de lo que Sí. decían, de que respetaran todo el guión. Sí, ya lo hablamos desde el principio con la productora que fue de Ciudad Talanda, pero ya era que escribíamos Carmen y yo y luego yo dirigiera y el espacio estupendo. Y sí, y en parte un poco por lo que decías antes, que es verdad que cuando estás escribiendo ya te imaginas perfectamente cómo va a decir este diálogo o qué pausa tiene que haber aquí, ¿no? ¿Qué intención tenés exactamente este diálogo? Entonces el hecho de poder estar ahí con ellos y ir guiando, pues es estupendo porque así, bueno, consigues que plasmar en la medida de lo posible lo que hemos imaginado en la escritura. Carmen Manuel, y cuando ya está hecho todo el proceso, cuando están grabadas todas las horas, editadas, ¿os lanzáis a escucharlo de un tirón o de repente lo dejáis descansar y lo comentáis entre vosotros o de repente vais a hacer el supermercado y decís, ay, aquí ahora voy a escuchar este episodio a ver qué tal funciona Yo, en ese ten- ambiente?
yo tenía miedo de escucharlo, o sea, era como, me daba como vértigo, era como, no, ya está, ya está. De hecho, además, esto que decías de ir a dirigir, yo, o sea, yo era la primera vez que escribía guión y yo era, bueno, esto ya que salga como salga, yo he escrito el guión y ya está, pero él me dijo, ¿quieres venir? Y era como, claro, pues sí, voy a ir. Y cuando, claro, cuando les vi sí que tenía opiniones y yo se lo decía, sí, sí, dile que lo haga así. Entonces, fue como muy emocionante esa parte que yo pensaba que no me iba a interesar o no me iba, no me iba a implicar y luego lo de escucharlo, cuando ya estaba también el diseño, porque claro, el diseño sonoro hace muchísimo. Tú escuchas las voces así Claro. desnudas y bueno, Solas, ¿sabes? exacto. Está interpretado y está chulo, pero el diseño sonoro de Santuario además está genial y eso y realmente te metes, ¿no? en la escena y cuando lo empecé a escuchar la verdad es que me enganchó y hasta había una parte y como hacía tanto tiempo que lo habíamos escrito que era como, ¿cómo? Como que de repente no me acordaba de lo que pasaba y entonces era como que estaba intrigada en plan de, pero eso cómo era. Sí, aparte Increíble, me increíble, acuerdo mucho increíble. Sí, muy guay. cuando Televisión se nos encargó de editar el primer capítulo, nos lo pasó el primero solo para que lo escucháramos a ver qué nos parecía. Y recuerdo que ella estaba en su casa aquí y yo estaba en la mía, pero le dimos play al mismo tiempo y lo escuchamos a la vez y nos llamamos en plan de, "Y esta está muy bien". O sea, fue una sensación rara porque claro, teníamos ya como, lo habíamos escrito, yo llevaba la dirección en la que también Carmen se pasó a ver parte de las escenas, pero nos faltaba realmente el diseño de sonido, ¿no? Que también hace mucho. Y de repente Claro. fue claro, como, aunque era algo que perfectamente reconocíamos porque lo hemos escrito nosotros y hemos visto a los actores interpretarlo, faltaba ya ver el acabado. Y de repente fue como tener una instancia curiosa ahí, ¿no? En la que de repente parecía la obra de otro y decías, pues me ha enganchado, o sea, quiero seguir escuchando. Sí, eso fue una muy buena sensación, la verdad, o sea, porque ya habíamos puesto tanta distancia, de repente lo pudimos ver desde fuera y la verdad es que fue como gratificante. Yo tenía mucho miedo, pero al final me gustó. Hombre, claro, es que yo creo que es el sueño de cualquier autor, ¿sabes? Que la única manera que puedes realmente hacer esa distancia de algo que has escrito, lógicamente, es escuchándola, ¿entiendes? Sin tener otras cosas que de repente también te desconcentren. Y yo creo que en ese sentido, me gustaría saber cuál es vuestra rutina con el audiolibro. ¿Lo practicáis, lo utilizáis, escucháis otros títulos? Desde luego, aparte de Santuario. ¿Y cómo lo escucháis? Esto que nos preguntamos, si lo lleváis en el coche, haciendo ejercicios, escribiendo otras ficciones. Sí. Bueno, escuchamos sobre todo podcast de ficción, un poco Sí, cosas que tienen más que ver con Santuario. Y yo en mi caso concreto suelo escucharlo cuando salgo a hacer ejercicio por las mañanas y me voy a dar una vuelta ahí por un parque que tengo cerca de casa, me llevo mis cascos y me pongo a escuchar. Y es como, no sé, me gusta mucho ese momento, ¿no? Porque es un momento como de que estás ahí paseando, haciendo ejercicio y estás como metido en una mm. historia al mismo tiempo. Sí, yo soy más de ficciones sonoras también, pues es como es lo que hemos hecho, es lo que estamos escuchando todo el rato, pero de audiolibro también, mi experiencia con audiolibro es haber tenido un libro y entonces en las partes donde no podías leerlo, me ponía el audiolibro, como si estaba haciendo tareas o lo que sea, lo seguía escuchando en Una una combinación, combinación, desde sí, luego, me exacto. Y encanta me esto, sí, parecía sí. como, me pareció como súper curioso porque había escenas que yo que pensaba, las hubiera vivido con la misma emoción si esto lo hubiera leído y otras al revés, que pensaba, no sé, me gustó mucho porque como que me llegaba el texto, era el mismo texto, pero me llegaba como un poco de forma diferente. Oye, increíble, porque es un momento importante porque en Santuario tocáis el tema del cambio climático, aunque realmente la ficción sonora sucede una vez que el cambio climático ha sucedido. Es decir, que no Mm, se trata de que va a venir, de que va a pasar, sino ya ha pasado. Eso es muy importante tenerlo en claro. Y entonces el cambio climático se convierte en un punto de partida. La pregunta es si se trata de un señuelo o queríais que vuestra audiencia reflexione
también sobre un tema de tanta actualidad. Si fuera así, ¿hacia dónde os gustaría que llegara la conversación sobre el cambio climático? Pues en el momento en que nos oyes así bien, bueno, se oye más o menos. Perfecto, yo creo que Eh, mucho mejor. Vale. vale, es que creo que estaban diciendo que a Manuel se le veía muy, muy bajo, ¿no? Ah. Pues cuando empezamos a escribir Santuario, que fue hace bastante, porque al final es que pilló la pandemia en medio, entonces que también fue como una cosa, estábamos escribiendo sobre un futuro apocalíptico y de repente se paralizó todo porque había una pandemia en la realidad, entonces un poco... las noticias del cambio climático no estaban tan presentes, la verdad, como en 2 años, 3 años ha variado mucho la concepción de la gente, ¿no? Ahora es un tema que es palpable ya. Pero aún así yo lo tenía muchísimo en la cabeza. Entonces, cuando el tema de la gestación fue algo que enseguida lo pensamos, ¿no? Como en plan, no sé, como que desde hace mucho tiempo forma parte de mi percepción de la realidad, lo del cambio climático. Y yo creo que todo lo que se hable de ello y todo lo que la gente empieza a ser consciente es que es necesario, vamos, es inminente. Entonces, creo que sí que no, realmente Santuario trata otros temas también, pero sí que pinta, o sea, sí que se habla bastante de cómo puede ser un futuro en el que los recursos sean escasos, ¿no? O sea, recursos que damos ahora como por, eh, por hechos como la calidad del aire, ¿no? Entonces, no sé. Sí, aparte, una cosa que nos pasó, claro, Evidentemente, que es Santuario. importantísimo. Sí, Manuel. Sí, Santuario también empezamos a escribirlo en 2019 y es verdad que a medida que íbamos escribiendo, cada vez íbamos, claro, a medida también te vas documentando mientras escribes, íbamos viendo cada vez más noticias de, alertando un poco, ¿no? De lo que iba a suceder y como que nos íbamos también como tomando más conciencia todavía nosotros mismos de es que verdaderamente es un tema muy importante y es un tema que nos parece bien abordarlo también de esta manera. Oye, si vuestra vida fuera una distopía, ¿cómo se titularía? No, La soledad del guionista frente a la página en blanco. joder, no, Ya es no me quiero, bastante, es que ya es no me lo bastante. puedo imaginar. Creo que tengo la utopía tan presente. Sí, Claro, mejor no, pensar no ahora puedo, en mundos de lo que tú colores. decías. Sí, sí, no, pero lo que tú decías es muy cierto, Carmen, que de repente estáis pensando que esta ficción sonora, que es distópica, y sucede la pandemia, que más distópico no podía ser. Era como que si de tanto estar jugando las distopías, todos viendo Black Mirror y encantados comentando los capítulos, por ejemplo, de una serie así, y de repente, ¡paf!, algo increíblemente distópico sucede en la vida real. Era como que si de tanto jugar con la distopía la estuviéramos llamando. Me imagino que os habéis sentido en algún momento asustados de esto de repente tener como esa responsabilidad de que el santuario pueda ser real en nada, en menos años que los que planteáis, ¿no? Sí, es un poco, yo un poco la sensación que tenemos Santuario porque siempre en la serie en ningún momento decimos en qué año transcurre. Es como, se habla que es en un momento futuro, pero no decimos si dentro de 50, 100 años, 200 o 500. Pero es lo que dices, la verdad es que desde que lo escribimos hasta ahora, mi percepción ha sido como que cada vez puede que esté más cerca. Y lo digo con una sonrisa en la cara, pero es una sonrisa nerviosa. Sí, luego también era como, hubo momentos como, bueno, cuando estábamos todos como en shock de qué está pasando, estamos confinados de repente, él y yo seguíamos teniendo que hablar del proyecto y, o sea, teníamos como sensación de irrealidad, de repente estábamos ahí en una conversación en internet en plan de qué ha pasado, ¿sabes? Y cómo vamos, o sea, teníamos Sí. como mucho vértigo. Y luego nos pasaba también que, por ejemplo, releyendo el guión, hay una parte en la que hablan de poneros las máscaras, no sé qué, y de repente nos sonaba súper... Claro, era como, no sería mascarilla, pero que la palabra mascarilla de repente Claro. estaba en nuestro vocabulario Sí. y fue... Y teníamos como una Totalmente. sensación muy rara. Sí, aparte pasa una cosa también que yo tengo muy presente y fue ese momento, claro, el momento en el que tuvimos que confinarnos, estábamos ya cerrando el cambio de grabación. O sea, íbamos a grabar creo que en abril de 2020 y no pudimos, porque estábamos todos confinados.
Entonces, claro, se retrasó el Claro. verano y yo recuerdo que mi primer contacto con seres humanos, más allá de mi novia y mi hijo, fue cuando salí de casa a grabar Santuario. Y claro, Increíble. salir, ¿sabes? Estar en mitad de una pandemia y irte a grabar una historia postapocalíptica no sé, fue todo muy extraño. Era, Fue un momento como exacto. como No, muy grabado. o sea, más distópico imposible. Es como si estuvieras metido en un bucle entre la ficción y la realidad. Me gustaría que hablásemos un poquito de Twitter, porque entiendo, Manuel, que tú eres un hombre muy de Twitter. Es una red social en la que tienes incluso un protagonismo y que creo que precisamente ha sido Twitter tu manera de aproximarte como escritor a este universo de la ficción sonora. Pero esto es así, ¿no? Tu presencia en Twitter de alguna manera te hizo escribir incluso una narrativa que se transmitía, se comunicaba a través de esa red social. Sí, y eso fue de inmenso éxito. Pero, ¿por qué Twitter se ha impregnado de tanto odio? Bueno, yo creo que a ver, realmente el odio no está en Twitter, el odio lo ponemos nosotros en Twitter. O sea, Twitter podría ser un lugar maravilloso si quisiéramos, como digo Twitter y digo cualquier plataforma de este tipo, ¿no? Pero yo creo, bueno, sí, Twitter yo creo que en su origen ya sí que tiene un poco este punto de barra de bar, ¿no? De ir ahí un poco a quejarte y comentar las cosas que no te gustan, estás ahí a disgusto y yo creo que ya cuando ya entramos todos en Twitter pues ya sé que genera un ruido ahí que desde luego yo es algo que ya nunca hago. O sea, yo cuando entro en Twitter es para pasármelo bien, compartir las cosas que me gustan y leer a la gente que me interesa. Intento tener un timeline lo más limpio posible y intentar no, o sea, mantenerme alejado de los malos rollos. Y en parte cuando publiqué aquella historia fue un poco eso, fue un poco decir, bueno, ¿y por qué Twitter no se puede utilizar también para la creación, ¿no? Para contar una historia como la podría estar contando en un libro o en otro medio? Y es verdad que un poco también a raíz de aquello sí que como que he ido probando, ¿no? He ido probando a contar historias en otros medios. Y el momento en el que descubro el momento en el que está la ficción sonora ahora mismo, lo vi clarísimo y dije, también merece la pena explorar este camino hacia historias, como hablábamos antes, ¿no? Amigos, aquí estamos otra vez, tuvimos un problema técnico, es evidente, en un momento tan, quizás por estar hablando tanto de la distopía, probablemente. Vamos a ver si Manuel y Carmen pueden otra vez de nuevo conectarse a nosotros. Hola, disculpad. Es que, oye, yo creo que realmente nos hemos puesto así como muy subidos con esto. A lo mejor ha sido el propio Twitter. No estamos atacando a Twitter. Es verdad. No, claro que no. Es que, pero sí que, no, pero sí que es cierto que, por ejemplo, una persona como Manuel en un momento determinado decide hacer una ficción dentro de Twitter. Yo recuerdo que al principio de Twitter Jorge Drexler también hacía como una serie de poemas o de versos con los caracteres que en ese momento daba Twitter, que eran menores que los que ahora se utilizan. Y había como un rollo como muy increíble, pero de repente realmente sí que se ha convertido como en una plataforma muy enfadada y en la que es muy rápido enfadarse. ¿Esto es distópico? ¿Es normal? ¿Es lógico que pase a lo largo de unos años de utilizar una red de opinión como es Twitter? Pues yo tengo la teoría de que es como pendular y que de repente ha llegado como al máximo, todavía queda mucho tiempo de odio, pero sí que yo veo ya una corriente de gente que empieza a comentar esto y empieza a decir, oye, igual no podemos comportarnos en redes sociales, o sea, que decir, hay que comportarse en redes sociales igual que te comportas por la calle, es decir, no puedes ir por ahí insultando a la gente, ¿no? Igual que no vas gritándole a la gente por la calle insultándolos, pues igual no procede tampoco, ¿no? Cuando al principio yo creo que esa riada de odio llegó cuando empezó ya, digamos, a estar todo el mundo en Twitter. De repente está ya donde todavía no tienen las normas de clásica. Yo tengo un poco la teoría de que dentro de 10 años es como un poco salvaje oeste, ¿no? O sea, el momento en el que todavía no había unas leyes claras Exacto, sí. y un poco lo que dice Carmen, ¿no? De esta división que hace mucha gente de, no, yo en radio soy de una manera y en el mundo real soy de otra. Es como, no, perdón, en el mundo real también Es que es lo internet. mismo. No sé, y es como que sí que en algún momento sí se recordará parte de la realidad, no es una realidad alternativa donde tú puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? Porque ya estamos viendo las consecuencias Oye, que tiene eso, ¿no? Reales.
en las personas, ¿no? No, claro, no es por nada, pero como estamos en este universo, así como en el fondo de guionistas, ¿habéis tenido esta idea para una futura ficción sonora? Es decir, el futuro con Twitter civilizado y la gente viendo hacia este presente nuestro. La gente no se lo creería ¿No ahora, se, si os- te no, digo la no verdad. se os Sí, ha ocurrido? sí, Es que me la da gente mucha risa se porque, lo por pide ejemplo, hay, hay, hay muchas veces que defiende este tipo de actitud en Twitter diciendo, no, pero es que esto es lo que yo converso en el bar de mi barrio, en el bar de la esquina donde yo vivo. Pero como bien dice Carmen, yo realmente no veo a la gente expresándose de la manera tan virulenta que lo hace cuando no tiene su rostro delante, que es un poco lo que pasa en las redes y en Twitter, ¿no? ¿Cuál Mm. sería un momento como este, de esa como una conversación que estamos teniendo, esta vez es a tres, pero vuestras reuniones creativas, más o menos cómo son? Eh, es un plan un poquito cotilla, pero me encantaría saber quién tira la primera idea o cómo se desarrolla una idea. ¿Dormís la siesta en un momento dado? ¿Coméis, cenáis, invitáis a gente? Pues solemos quedar en cafeterías Sí, ¿Ah, para sí? comentar un poco. Yo creo que ya hemos comprobado que si quedamos por la mañana ya nos tenemos que luego que retirar cada uno porque quedamos agotados ya de estar ahí 4 horas sí. soltando ideas. O sea, creo que nunca hemos llegado a estar todo el día. No, yo siempre me rindo. Ya hay un momento que digo, bueno, es que ya no me da más. La cabeza ya no me da más. Sí. O sea, no. Sí, y creo que es saludable, ¿eh? Porque ya como que cada uno se va a su casa, entonces ya como que reposas un poco todo lo que se ha hablado y ya pues empiezas un poco a ver, pues eso, terminas de darle forma un poco, ¿no? A la conversación. Y luego ya, no sé, más allá de eso es un poco lo que decíamos, luego ya repartimos el trabajo. Sí, yo creo que yo trabajé muchos años en agencia de publicidad y, sí, y echaba un poco en alguien en creatividad. Es como que es verdad que se te ocurren las mismas ideas que se te hubieran ocurrido una semana, se te ocurren en una hora con otra persona. O directamente se te ocurren ideas que no se te iban a ocurrir a ti solo, seguro, ni a los dos por separado. Es como que realmente hay un momento en el que peloteas y lanzas una idea y entonces de la conversación surgen más ideas, pero sí que hay un momento en el que ese peloteo ya es como ya se te funde, a mí ya se me funden los cables y necesito irme y digerir todo eso y estar sola y también ponerte delante de una hoja y ponerte a escribir y ver realmente cómo se aterriza todo eso y entonces ahí sale como la otra parte. Pero sí, yo creo que hemos encontrado una Me- dinámica de eso. Hombre, pero me llama, me es curioso lo de la cafetería, porque seguramente necesitáis como tener el ruido de una redacción detrás, ¿no? Muchas veces en nuestro trabajo siempre tenemos que trabajar con gente que está alrededor, los equipos de guionistas siempre son bastantes personas, entonces a lo mejor queréis ir a la cafetería para sentiros que estáis como en la redacción de una cadena de televisión tradicional, o me equivoco. Yo creo que hay como una energía, ¿no? Que no hay en una habitación en silencio dos personas, es como, ay, no se les ocurre nada. En cambio, cuando hay como un ruido alrededor y como una energía alrededor y tú tienes como que, no sé, como casi concentrarte más para meterte en tu conversación, no sé, es verdad, es curioso. Mucha gente es muy curiosa de esta relación de vosotros de escribir a cuatro manos. Esto siempre llama muchísimo la atención, en cualquiera que sea el medio, ficción sonora o ficción tradicional. Y, por ejemplo, cuando escribís un personaje los dos a la vez, no se cuelan guiños y señales de la personalidad de uno de vosotros que, que Sí, trastoquen o sí. confundan al personaje. Sí, os pasa. Ajá. Sí, yo muchas veces me doy cuenta de que hay frases que son muy de Manuel y que son muy de su forma de hablar y él igual con mis formas de hablar. Entonces lo que hacemos es corregir, porque tú no ves tus propias muletillas, ¿no? Porque es que es muy difícil. Entonces eso está muy bien, que la otra persona pueda ver desde fuera. No, esto hay que quitarlo porque además las pones en varios personajes. Los personajes no deberían hablar, no es como algo bueno, que en guión se ve más porque hay más diálogos que en una novela, ¿no? Pero que es una cosa que canta mucho
en una novela tú, o sea, le das 100.000 millones de vueltas y al final lo dejas lo mejor que puedes, pero no hay nada como que otra persona desde fuera diga, no, esto te haga ahí unos arreglos y lo ve mucho antes que tú, ¿no? Y eso está Ya. muy bien. Y luego sí que había veces que algún personaje era como que él se lo imaginaba más de una forma y yo más de otra, algunas veces, pero al final como que llegamos a una... O sea, como que yo entendía a veces a un personaje cuando lo escribía él y decía, bueno, la ve así este personaje, es que yo la Ya. veo ya más de esta manera, pero al final llegamos como a un punto medio. Oye, todo esto es infinitamente interesante. Me gusta mucho porque también de repente se pueden colar algunos tópicos aquí. A lo mejor de repente la parte más dulce de un personaje la puede aportar más Manuel que algunos presupondríamos que lo podría hacer Carmen, o es al revés. Eso nos ha pasado. Eso nos ha pasado. Nos ha pasado porque de hecho hay toda una parte del santuario la parte un poco más emocional. Sí, es muy, como bien, muy... La relación que tiene un personaje con su padre, que mucha gente ha atribuido que esto era cosa de Carmen. Y realmente la idea sí que fue de Carmen, pero luego esas escenas concretamente las escribí yo. Yo no me veía como capaz de escribir esa escena porque me parecía como, no sé, como... O sea, no sé, era como, ¿la quieres escribir tú? Genial, porque a mí me iba como a costar muchísimo. Y es curioso que, y a mí me encantó cómo la escribió él, yo nunca lo hubiera escrito así, o sea, estoy segura, hubiera ido como al drama cuando él, hizo, o sea, realmente era, como es una escena dramática, pero no va al drama para nada, es como mucho más sutil, más, y alguna gente me dijo, eso lo has escrito tú, ¿no? Porque como que me asocian más con las cosas emocionales, a lo mejor, o lo que sea, y me pareció curioso, o sea, sí, o sea, el resto de partes tampoco la gente nos ha dicho, pero justo eso... Justo esa lo pensamos mucho y para mí aparte también fue muy... Me gustó mucho escribir toda esa parte porque es verdad que yo hasta ahora había escrito más comedia y Santuario creo que es lo primero que escribo que es puro thriller, o sea, en el que no hay prácticamente espacio para la comedia, o sea, creo que hay algún chistecito muy de pasada en algún momento, pero vamos, de la típica conversación de personajes que se cuela algún guiño, ¿no? Pero no hay comedia. Y desde luego nunca había escrito drama. Y fue muy... De hecho, nos pasó una cosa, que es que grabando una escena en estudio acabamos llorando todos. O sea, fue como... para mí fue muy sorprendente porque era una escena que había escrito yo, ¿sabes? Que perfectamente sabía lo que iba a suceder. Claro, Y de repente claro. como que nos despertaba ya en estudio todos esa emoción, cuando todavía faltaba todo el diseño de sonido, ¿sabes? Ni siquiera sabes que tenía las tomas buenas, ya fue como decir, ostras, qué bien, ¿no? Que bien ha quedado esto y aquí hay potencial para que realmente quede una escena potente. Tenemos una pregunta de uno de los que nos están escuchando, de nuestros audiolibro miembros del Club del Audiolibro. ¿Hay hay un momento, hay algún capítulo de vuestra ficción sonora, Santuario, que sea vuestro favorito? Yo sí, yo tengo uno que es el de... ¿Cuál es el serie? El de la conversación entre Valle y Dani. Sí, el 7. Capítulo 7. Ahí me comes, sí. Capítulo Sí, es 7. el capítulo 7, la primera mitad del capítulo 7, es la parte favorita. Sí, esa es mi parte favorita porque es como un momento... Es que como era una historia de ciencia ficción, en realidad era como todo muy... pues había que... o sea, yo creo que fluye muy bien, pero hay mucha información, tienes como que la gente tiene que entender en el universo en el que están, ¿no? Entonces, Claro. y entonces en ese capítulo es la protagonista se encuentra con un exnovio y entonces de repente podrían estar en la actualidad, no es tan, bueno, sí que hay desde luego tiene una parte, es importante de la trama, pero es como una conversación más normal y entonces pues a mí me resultó como un alivio, ¿no? En todo este universo que te estás imaginando y de repente hay una parte, y también es una parte como que ves cómo es el personaje, la protagonista, ¿no? Que está todo el rato dentro de la trama y tiene como un papel importante, ¿no? Y de repente ves como su vida personal, ¿no? Bueno, aunque también se ve también por lo de su padre, pero
pero no sé, a mí me gusta mucho como la parte privada de cómo son una protagonista así en una película de acción, me gusta ver cómo es también cuando llega a casa y se pone las zapatillas, ¿no? Entonces es un poco eso. Claro, Yo sin entrar en muchos claro, su detalles, auténtica porque es realidad. no, digo que yo sin entrar en muchos detalles, porque es una escena bastante avanzada, pero en el capítulo 11 hay una escena en la que el personaje de Pilar está a solas con personajes con los que no ha estado a solas hasta ese momento, y de hecho realmente es el inicio de lo que es el ya clímax final de la historia, que de hecho esa escena es de Carmen, y esa es mi favorita, de hecho es la que más veces he escuchado, o sea, creo que es una escena como muy, no voy a dar detalles porque sería muy spoiler, pero es muy inquietante porque es un momento en el que están juntos dos personajes que no pueden ser más opuestos en la historia. O sea, Sí, es como una escena un poco de tensión, ¿no? Como de... Mm. Sí. Pero, o sea que evidentemente no os da miedo nada, no os da miedo la emoción, no os da miedo la intimidad, no os da miedo la tensión. No, o sea, Y eso no es... os iba quitando el miedo, yo creo que os daba como más energías, en el fondo os hacía luchar, era como el efecto que en el fondo tiene que tener el santuario, que es proteger y no contaminar es la creatividad, la libertad de ninguna manera, ¿no? Mantener siempre esa pureza que es importantísima como autor. Nos preguntan qué es lo que más os costó escribir. Yo creo que habéis respondido a esta pregunta en varias de las partes de la conversación que hemos tenido, pero como el mundo distópico es así, que de repente la gente necesita que le subrayen las cosas, os vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué es lo que más os costó escribir? yo creo que el hecho de tener que describir todo un mundo y que sonase natural, porque realmente en Santuario no hay una... O sea, sí que hay como varios puntos en la historia en que sí que hay una voz en off de una narradora, pero es muy puntual y tiene un sentido en la historia. Pero el hecho de tener que describir todo este mundo solo con los diálogos y con... Claro, es que es como si empieza una película de ciencia ficción y directamente hay un primer plano en el que ves que hay una cúpula o va todo el mundo vestido de blanco o ya te imaginas o sea, en un vistazo ya te imaginas el tipo de futuro pintando, pero lo sabes a través de lo que dicen los personajes. Entonces, no se va a poner un personaje a explicar cómo es el mundo a otro personaje que vive en el mismo mundo, ¿no? Entonces, meter Esto me todos parece esos datos de genial. manera que no quedara como forzado, Sí. fue, No, no, digamos, en el desafío más mira, grande, ¿no? eh, claro, en eso creo que habéis sido brillantes. O sea, eliminar la narración, eliminar el off, yo creo que es un paso adelante que una ficción sonora, desde luego, lo permite. Incluso yo pienso que lo expande, ¿no? Lo hace mucho más importante y protagonista en sí mismo. Manuel, te interrumpí, lo siento. Sí, no, no, sí, sí, iba a hacer otro punto también, que otra cosa que también fue difícil, tuvimos que tener muy presente era en todo momento estar pensando en el audio, o sea, en qué partes podíamos solucionar, o sea, si de repente con un ambiente, con un sonido, nos ahorramos un diálogo, pues estupendo, ¿sabes? Entonces, tener muy presente eso también fue, o sea, no fue tanto como un reto, pero sí como algo a lo que teníamos que estar pensando continuamente, ¿no? En decir, bueno, esto realmente es una ficción sonora, tenemos también este elemento muy potente que es el diseño de sonido, vamos a apoyarnos en ello, ¿no? Todo lo que podamos para... Y luego, claro, pues tener en cuenta cosas como si de repente metes una escena de acción es más complicado, porque aquí los personajes van a dejar de hablar, ¿no? Entonces, había que ir midiéndolo todo mucho para que realmente el oyente no se perdiera, porque este era nuestro objetivo, que la gente lo escuchara y de principio a fin no hubiera ningún momento que dijera, un momento, ¿dónde están los personajes? ¿Quién está hablando? ¿Qué está sucediendo? ¿No? Claro. Siguieran perfectamente el hilo narrativo. Carmen Pacheco, Manuel Bartual y Santuario. Ha sido un magnífico segundo episodio, sobre todo porque nos ha adentrado todavía mucho más en las infinitas posibilidades de la ficción sonora. Yo de verdad os agradezco muchísimo que hayáis compartido conmigo y con nosotros acá en el Club del Audiolibro, bueno, y con mi cacique, que es verdad que está siempre allí, que es como el gran testigo de estos momentos. Es el cuidador de este santuario, digamos, desde luego, que somos, y que hayamos hablado de todo, de Twitter, del futuro, del feminismo, de las diferencias que puede haber entre un autor y una autora,
y sus personajes y la manera de enfrentar a los mismos personajes y del sonido como gran narrador en este mundo que estamos descubriendo en el Club del Audiolibro. Os lo agradezco de todo corazón y que sigamos compartiendo más ficciones sonoras, escritas, visuales, de todo tipo. Pues nada, Muchísimas gracias. encantados. Lo mismo, un Chao. gran beso, un abrazo. Hasta luego. Nos Un vemos abrazo. nosotros, que también quería invitaros. Bueno, vosotros también podéis escucharnos también, pero volvemos a estar acá el próximo 24 de febrero en el Club del Audiolibro y nos iremos anunciando con quién también estaremos. Bueno, un beso a todos, de verdad. Ha sido una tarde muy agradable. Chao. Gracias. Chao, Chao. chao. Chao.